1 de la madrugada con 12 minutos. Gracias por acompañarnos, por estar ahí siempre en la sintonía de nuestro trasnoche de la radio, con buena música, como dicen nuestros auditores. Estábamos escuchando ahí La Voz de los 80, pieza fundamental, por supuesto, de Los Prisioneros, donde comienza toda esta historia de este grupo que también forma parte de la playlist del rock nacional. Fueron los iniciadores, por supuesto, del rock chileno que hasta el día de hoy conocemos, ¿cierto? Bueno, y a propósito de música, también Los Prisioneros estuvieron 2 veces en el Festival de Viña del Mar. La primera fue en 1991, sin Claudio Narea, por supuesto, y ya el 2003 con la formación original. ¿Se acuerdan ahí del discurso de Jorge González, el Curita y todo lo demás en ese tiempo cuando Canal 13 transmitía el Festival de Viña, y en ese tiempo Canal 13 todavía pertenecía a la Universidad Católica, a la Iglesia? Bueno, esa es una de las tantas polémicas que han surgido en el escenario, fuera del escenario, y yo creo que sin ellas el festival no sería lo mismo, porque bueno, ya por ejemplo en la gala, que todavía sigue al aire en estos momentos, también siempre tiene que haber controversia, los peor vestidos, los mejor vestidos, hombres, mujeres, todo lo que pase, es toda una ensalada, es todo un condimento, todo esto son condimentos, pero de aquí han pasado prácticamente un poco más de 65, 66 años desde la primera vez que se hizo este Festival de Viña del Mar, el año 1959. Y resulta que el año 2019 hay un libro que se llama Festival de Viña, 60 años de historias, un recuento de datos, protagonistas, ganadores, recuerdos, que desde su partida en el año 1960 consigue recorrer parte de la historia más importante del festival municipal más importante del país, porque recordemos que es un festival organizado por la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, y en donde se ha convertido en uno de los más importantes, no solamente de Chile, sino que de todo el mundo de habla hispana, de América Latina. ¿Cómo entender que un simple concurso de canciones a modo de festival, y que supuestamente se hizo, parece, en un escenario muy modesto, pasa a ser uno de los festivales más importantes de Chile y de Latinoamérica, y uno de los más tradicionales, por cierto, de la música? Bueno, se lo vamos a preguntar a esta hora al periodista y escritor Julio Fernando San Martín, con quien tenemos el gusto de conversar a esta hora aquí en el Trasnoche de la Radio. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Un agrado saludarte, Nico, a todos tus amables auditores a lo largo del país y del mundo. Feliz por esta invitación, por supuesto, y dispuesto. Encantado de recibirte y, por supuesto, de hablar de la historia del festival, porque, bueno, nuestra invitación para nuestros auditores es hablar precisamente de la historia y, claro, inevitablemente nos tenemos que remontar a lo cronológico, digamos, porque queremos saber ¿cómo fueron esos comienzos del Festival de Viña? Y según lo que tú describes en este libro de los 60 años de historia del festival, ¿es verdad que fue un concurso muy, muy modesto que se realizó detrás del Palacio Vergara, o no? Exacto, al lado del Palacio Vergara. Esto, obviamente, el año 59, la municipalidad ve que no hay mucho turismo, y un año antes en Benidorm había iniciado ese festival, y manda una delegación a esa ciudad para aprender de aquello, y así llegan el año 60, porque ocurre el 59 y el 60, y al lado de la Escuela de Bellas Artes crean un escenario de Cholguán, ¿ya? Donde en aquellos tiempos el jurado estaba detrás del Cholguán, cosa que no vieran los gestos del cantante, sino solo rescataran su calidad vocal. Y la gente llegaba con sus asientos, muy rudimentario, muy básico, y eso estaba en los cerros, todavía no estaba con las galerías como es ahora, cemento. Entonces, además, la capacidad daba para 30.000 personas aproximadamente. Entonces, era muy, muy claro, muy menor con respecto a lo que se conoce. Claro, porque tengo entendido que
tiempo después se construye el anfiteatro que hoy día conocemos, que es el anfiteatro de la Quinta Vergara, porque en esencia el parque, o mejor dicho, la Quinta Vergara es un parque, originalmente es un parque, pero gracias al festival se pudo adicionar este lugar para poder acoger el festival. Hablamos de cuánto tiempo de que ya recién se empieza a materializar la idea de hacer un anfiteatro, un teatro al aire libre dentro de la Quinta Vergara. Fíjate que el festival tiene bastante hito de importancia para la ciudad. Porque nace el 60, como digo, el 61 ya en la competencia folclórica gana una canción que hasta el día de hoy es muy querida por el pueblo y que muchos inclusive muchas mujeres piden que cuando se vayan de este mundo se la pongan en el cementerio. Que ya el 61 gana La Consentida, la cueca de Jaime Atria. La Consentida, claro. El año 62, para seguir hermoseando esta gran ciudad, Viña del Mar, ocurre en nuestro país, es sede del Mundial de Fútbol. Copa Jules Rimet, que gana Brasil, ¿cierto? Que viene Pelé con Brasil. Claro. Y entonces la municipalidad dice, ¿cómo traemos más o cómo enviamos como postal hacia el mundo nuestra ciudad? Y se crea, por ejemplo, el reloj de flores, el año 62. Claro. Para ese festival de Viña, además, como gran invitado a la Quinta Vergara, aparecen los Ramblers, porque eran los que tocaban el rock del mundial. Que además de eso, el rock del mundial se instala en la historia de los mundiales de fútbol como la primera canción de los mundiales. Después viene Shakira, después viene Ricky Martin, sí, pues, etcétera, todos estos grandes cantantes que crearon una canción para un mundial específico. Claro, o sea, el primer himno del mundial de fútbol es el Festival de Viña. Claro, Mira, o sea, el primer himno del mundial de fútbol precisamente fue hecho por los Ramblers, ¿eh? Y coincide justamente con todo lo que ha sido el ambiente del Festival de Viña del Mar de aquel entonces. Claro, la historia del festival es muy importante a nivel nacional, extranjero, pero sobre todo que lo que se busca hasta el día de hoy en las reuniones de pauta, en las reuniones de la municipalidad, los concejales, con los encargados de la organización del festival, que es potenciar la ciudad. Claro. ¿Y cómo se origina, o sea, mejor dicho, quiénes fueron los primeros animadores del Festival de Viña? ¿Cuándo espérate, se da y volviendo a la pregunta inicial, ya, sí, el año 63 es cuando se empieza a crear el anfiteatro que se le conoció por mucho tiempo. El 63, o sea, 4 festivales después, porque estamos hablando entre fechas inclusive, el 60 inclusive, 61, 62, 63, el cuarto festival, lo que tú me preguntabas con anterioridad. Claro, entonces, de alguna otra manera, claro, parte el festival de una manera muy modesta, con un escenario de Cholguán, donde la gente con sus propias sillas iban a ver el festival y, bueno, me imagino con poca seguridad, porque, no con la seguridad de ahora, que ahora es prácticamente es un lujo la seguridad que tiene el festival hoy en día, y además que estamos hablando de otro Chile. Claro que sí, obviamente, era mucha gente, pero tal como sabemos, como entienden todos los adultos, la gente era más sana, incluyendo los delincuentes, eran un poco más sanos que los de ahora. Claro. Entonces, la gente se cuidaba no tanto y se podía divertir de mejor manera al aire libre hasta horas pasadas de la noche, a diferencia de estos tiempos que se necesita más seguridad. Claro, y bueno, y por lo mismo hablamos de una ciudad que también ha cambiado, igual que muchas veces ha cambiado también en nuestro país, y Viña ha sido testigo privilegiado de la historia de los últimos años en nuestro país. Han pasado muchos procesos políticos, sociales, económicos, pero siempre se mantuvo ahí el Festival de Viña del Mar. Y bueno, dentro de ese tiempo, ¿cuántos años tú cubriste el Festival de Viña como periodista, Julio? Bueno, yo he estado 29 años en el Festival de Viña. Me faltó uno, me retiré justamente cuando saqué el libro con la historia del festival, porque dije ya, con esto es la guinda del pastel y suficiente, y me he dedicado a esto mismo, a escritor, a rescatar grandes personajes de la cultura chilena a nivel internacional.
Pero quiero tocar un tema que tú también comentabas Sí, de los momentos políticos. Es cierto que ha sabido avanzar en los tiempos indiferentes de los gobiernos de turno, porque recordemos que es del año 60, ¿cierto? O sea, tiene casi 70 años, va a cumplir. claro. Pero hay un periodo que es el periodo de la dictadura, del 63 al 90, donde sí fue muy político el festival, donde Sergio Risenberg, gran director de televisión, me cuenta para el libro, y yo le dije, le pregunté 2, 3 veces, Sergio, ¿tú me autorizas a poner en el libro? Por supuesto, ponlo. Y es que él me cuenta que el jefe de seguridad de todos estos señores que andan de negro, que llevan para ciertos lados o diferentes lados a los artistas, los que están en la Quinta Vergara, eran de la CNI, eran de los agentes secretos de Estado de Pinochet, Claro. en la Quinta Vergara. Entonces hay cosas que poco se sabe. Por eso ocurrían también cosas, amedrentamiento en los camarines. Era bien complicado el tema político en esos momentos. Y así lo hicieron saber de fuerte manera estos señores. Fue el momento más difícil por ejemplo, para un dato Viña, ¿no? no menor es que en algún momento, me dice Sergio Reyes, yo tenía la parrilla lista, tenía a una semana de iniciar el festival Ya. y me llaman desde La Moneda y que quieren al mejor y al mayor artista del momento en la Quinta Vergara. Wow. Pero ¿cómo? Si no puedo, porque no está todo listo. El Palacio de la Moneda o el gobierno paga. Usted tiene que hacerlo. Y él obviamente se puso nervioso porque además lo amenazaron. Y llama a Hollywood, una productora en Hollywood, nada menos, Los Ángeles. Y el más grande en esos momentos era John Denver. Cantaba Fairfax Law. Claro. Y es el que viene a Viña. Una semana antes estaba todo cerrado. Sin embargo, Magia viene y 2 días antes, 3 días antes ya la prensa local, la prensa nacional, empieza a informar con rimbombancia que viene el festival John Denver. Y un día después, la gran actuación, y 2 días la gran actuación, y tercer día la gran actuación de John Denver. ¿Y por qué era? Me dice Sergio, puedes buscarlo en los anales de la historia. Yo fui a la biblioteca, lo busqué, lo rebusqué y lo corroboré, que era porque en esos días se iba Sergio Nofre Jarpa, Ministerio del Interior de Chile, se retiraba, lo echaban por problemas de derechos humanos. Y era para que se tapara todo eso a través de la música de John Denver y del Festival de Viña. Claro, o sea, podríamos decir, Julio, que el Festival de Viña fue el perfecto volador de luces de aquel entonces. Exacto. Por eso decía que es muy interesante ese tema político. Es bien interesante a tocarlo porque la gente no lo sabe todavía en lo macro o masificado. Entonces, bien interesante es que se vaya contando, sobre todo en estos espacios. Y además considerando, Julio, de que Viña del Mar en aquel entonces era como la única ventana internacional que tenía Chile. No existían los megaconciertos, no habían otros festivales que competirían años después con este certamen. Entonces era como la única ventana que tenía Chile para poder traer a los grandes artistas del momento. Claro, pero justamente por ahí va también un saludo a todos los auditores hasta ahora. Muy bien. Con un exquisito vino tinto. Salud, pues. ¿Ah? Eso es lo interesante de este tema, porque si te das cuenta, siempre se dice cuál fue el mejor festival de la historia, el 81, 82, 83, cuando vino The Police, cuando vino Miguel Bosé, cuando vino Julio Iglesias, cuando vino Puma Rodríguez. Pero en ese lapso, en ese periodo, venían los más grandes porque justamente un volador de luces era que el pueblo chileno tuviera ese tipo de información y que la noticia a nivel internacional, que no era tan a nivel mundial, sí internacional, se llevara otro tipo de información y no que tuviera que ver con lo que pasaba en dictadura o con los derechos humanos, claramente. Entonces sí, ese era el propósito del gobierno de turno, que vinieran los más grandes, de los que ellos pudieran traer, porque había gente que también artistas que estaban vetados, para que hicieran ese trabajo musical psicológico también.
Claro, y claro, como un pretexto justamente de lo que estaba ocurriendo dentro del escenario interno que se vivía en dictadura en ese entonces. Conversamos hasta ahora con Julio Fernando San Martín, periodista, escritor, autor del libro Festival de Viña, 60 años de historia. Pero remontémonos a los inicios nuevamente, Julio, mientras vemos imágenes hasta ahora en Bio TV de cómo era el público en ese entonces con sus propias sillas que llenaban ahí ese rincón de la Quinta Vergara que tú me decías que era un costado del Palacio Vergara con un escenario muy modesto, pero que después se transformó en la llamada concha acústica, que bueno, digámoslo así, una de las cosas que uno echa de menos dentro de esa esencia del festival, cuando ya se demuele y se construye hoy día lo que conocemos como el actual Coliseo, que hoy día se puede apreciar dentro de la Quinta Vergara. ¿Eso de qué año más o menos estamos hablando de la construcción de la concha acústica, Julio? El 63. Año 63. ¿Y a quién se le ocurre la idea del anfiteatro? Y hay una foto que tú tienes de fondo aquí en estos momentos mientras conversamos, estamos al aire, donde aparece la señora sentada en el cerro. Claro. Hay otra foto muy histórica que pertenece al patrimonio de Viña del Mar, donde aparece una señora subiendo con tacos, bien elegante, pero apenas subiendo el cerro. Entonces son bien interesantes esos momentos de aquellos tiempos donde la gente se esforzaba, iba con sus mejores trajes, arriba, entre la tierra, claro. Para disfrutar de un agradable show musical, donde en aquellos tiempos es más aún nacional que con artista internacional. ¿Cuánto duraba más o menos el festival? Después se masificó, se internacionalizó el festival. Claro, ¿y cuánto más o menos duraba el Festival de Viña en sus comienzos? Porque claro, hoy día dura una semana. Duraba entre 8 o 9 días y eran los mismos cantantes actuaban en la tarde y después actuaban en la noche con las mismas canciones. Ah, claro, tenía vermut y noche. Exacto, y tú acabas de mostrar ahí en la foto que estamos mientras conversamos, para la gente que solamente nos está escuchando, la lira popular. Sí, era la antesala, el primer premio antes de la gaviota. Claro. Y eso nace al segundo año del Festival de Viña. El primer año, al cantante que gana en el primer festival se le da un galván. Uh-huh. Al segundo festival, año 61, se le entrega esta lira. Claro. Y después, más adelante, nace la gaviota blanca, uh-huh, que no era de plata, era de aluminio. Uh-huh. Y esa gaviota, por ejemplo, se la llevó Pablo Neruda con Vicente Bianchi, porque pocos saben que Pablo Neruda salió segundo lugar en el Festival de Viña con la canción A la Bandera, o sea, un poema de él musicalizado en la Quinta Vergara meses antes de que él falleciera, porque el festival es en febrero 73, claro, y Pablo Neruda fallece el 23 de septiembre de ese mismo año. Claro. Sin embargo, alcanzó a ver su poesía hecha canción triunfadora, segundo lugar en el Festival de Viña, con el poema A la Bandera. Claro, bueno, es un buen dato, porque muy pocos saben que, por ejemplo, artistas como Pablo Neruda, el gran poeta, premio Nobel de literatura, participó también del Festival de Viña junto con otro gran músico nacional como es Vicente Bianchi, que también participó varias veces del certamen Viña Marino. Bueno, hablamos de la Lira de Oro. Después esto pasa a ser a la gaviota de plata, que no era de plata, sino que de aluminio. Eso es un dato también que es sumamente importante. Y también... el color, es que la semántica es muy clara. ¿Ya? Es plateada, es dorada. Claro. Entonces, de oro, se juega con el de oro y se juega con el de plata. ¿Por qué es plateada, independiente del color del material? Claro. Por ahí va el tema. Claro, y por lo mismo también quiero preguntarte ahora, remontándonos a la década del 80, sobre todo que es como la época de oro del festival, ¿qué tan cierto es de que 1981 fue considerado uno de los mejores festivales de la historia? Porque, claro, teníamos artistas de la talla del Puma Rodríguez, de Julio Iglesias, lo hemos visto también por acá a través de las pantallas de Bio TV, Miguel Bosé también estuvo, el Puma Rodríguez, Camilo Sesto. ¿Qué tan cierto es eso de que Viña 81 fue el mejor festival de la historia? Es cierto, por la calidad de los artistas que llegaron en ese momento. O sea, lo dijo Antonio Bodanovich especialmente para el libro. Lo leo. A ver. Abre comillas. En lo personal creo que el mejor festival fue el del año 81. Recuerdo muy bien esa foto con José Luis Rodríguez, Julio Iglesias, Casey and the Sunshine Band y Miguel Bosé, todos juntos en el escenario de la noche final. Eso fue espectacular.
pero también ha habido otros momentos importantes con figuras que han surgido, que se han proyectado en el escenario de la Quinta Vergara. Pero ese sí, pues es el mejor. Y claro, porque entendemos que ¿qué lo hace el mejor? Es que a ese año específico lleguen los artistas, los cantantes de mayor éxito en ese momento. Y en ese momento era el Puma Rodrigo con Julio Iglesias, y era Miguel Bosé, y era Casey. Una lluvia de estrellas que tuvo Viña del Mar en ese tiempo, el año 81, claro. Estrellas que se peleaban en los primeros puestos radiales. Claro. En estos tiempos, si tú traes el mismo festival de este año, 2025, hay artistas que no suenan mucho en la radio, o los años 90, no suenan mucho. Entonces se traen algunos que están despidiéndose, algunos que no son tan orejas, como decimos en temas radiales. Pero se hace una buena parrilla para todos los gustos. En cambio, acá, si te das cuenta, eran todos, estaban en las alturas. Por eso se dice que es el festival, el mejor festival de la historia. Esa es la razón. Claro. Mira, acá estoy revisando algunos preguntas también de nuestros auditores que están a esta hora interactuando con nosotros a través de WhatsApp de la radio. Encantado. Juan Pablo Bustos me pregunta, ¿cuál fue el primer cantante internacional que pisó la Quinta Vergara, que estuvo en el Festival de Viña del Mar? Me pregunta acá Juan Pablo Bustos. El primer cantante nacional fue un argentino. Espera, deja recordarme. ¿Sí? Sanguinetti, por ahí. Lo tengo en el libro, pero es tanta información que tengo. Pero, insisto, en los primeros años era impresionante porque no existía el Festival Internacional. Claro. Hasta bien crecido el festival, se crea la competencia internacional. Recién, a fines de los 60, casi los 70, recién ahí nace el Festival Internacional, porque además era muy localista, la autoridad querían solamente que se rescatara a los artistas chilenos, hasta que dijeron, oye, no, pues si veamos que intentemos, qué pasa, y siempre viajaban, pues hicieron socio con Benidorm, iban mirando, observando que los que le llevaban un año mayor arriba, entonces iban trabajando con ese detalle, y iban mejorándose de acuerdo a lo que iba ocurriendo en el Festival de Benidorm, y se hacían además los intercambios entre los artistas ganadores de allá y los ganadores de acá. Entonces ahí eso empieza también a hacerlo internacionalizar el festival, y nosotros también a tener la oportunidad de nuestros artistas a llegar allá. De esa manera se empieza a internacionalizar el festival, no tanto como porque venían los de Bolivia, los de Perú, que eran los más cercanos. Claro. Los primeros sí vienen a ser los argentinos, porque se presentan en este festival, como te digo, que no era a mucho tiempo después, se internacionalizó, y no tanto como siempre se trató de engañar, que era el festival más internacional del mundo, o que en verdad Chile sale al mundo, porque eso no era así. No era así. Ya, no era tanto esa imagen que se proyectaba así como que, claro, porque uno siempre quería cuando chico, cuando uno veía el festival, de que cuando, por ejemplo, en este caso, el animador de aquel entonces, Antonio Bodanovich, mencionaba una pila de canales de toda América Latina, y yo pensaba que estaban transmitiendo en cadena el festival de Viña, pero resulta que tiempo después me entero de que el canal de turno envía cápsulas de minuto y medio con un resumen del festival para ser emitido en cualquiera de los programas de televisión que estuvieran asociados, o de los canales que estuvieran asociados al festival. Entonces, tanto ese de imagen internacional no es tanto, hasta que, bueno, llegamos ahora al siglo XXI, en donde me imagino que el festival cobra ahí más proyección gracias a la hiperconectividad, gracias a las redes sociales, ya este tema de poder sacar la transmisión a través de los canales de cable. Entonces, ahí es donde se le da más envergadura internacional, ¿o no? Exacto, esa es la razón específica, no es otra, porque le mentían al público. Jamás se había internacionalizado, a excepción de cuando llega, que más que internacionalizar o latinoamericanizar, se mexicanizó cuando viene Megavisión con toda su trupe mexicana, e ingresa con mayor razón nuestros artistas y nuestro festival a México, que no es menor, que tiene tanta población en su país. Entonces, recién ahí como que empieza ya en verdad estamos siendo más internacionales que antes, a pesar de que, lo que te digo, que teníamos convenios con otros festivales donde
que el cantante nacional que llegaba a la Quinta Vergara es porque se había hecho un mérito durante todo el año para poder estar en la Quinta Vergara, no como lo que ocurre ahora. Claro. Donde se suben señores que no los conocen, no son muy conocidos, y que van a representar nuestro país, por ejemplo. Estoy hablando específicamente de Fernando Viergo, que tenía que haber hecho un trabajo tremendo para poder, los medios suficientes para que cualquier artista chileno, para que pudiera estar en la Quinta Vergara. Es así como Fernando Viergo gana los 3 festivales al que participó, Benidorm, OTI y el Festival de Viña, y con gran éxito en España, grabaciones, discos. Entonces era otro tema también, y otro respeto al artista nacional y a las competencias, que algo que tampoco ocurre en estos tiempos. Julio, de acuerdo a tu experiencia, la cobertura que tú has hecho del festival durante el tiempo en que estuviste presente, ¿cuál crees tú que fue la última canción que el público recordó del Festival de Viña? Hay tantas, pero yo siento que se queda con lo más clásico, porque como te digo, no está la seriedad o quizá no respeto, pero al preocuparse más del show, el público se queda con el show. O sea, si tú vas a escuchar a un joven como el de ahora, que insisto, con el respeto que se merece, no es reconocido popularmente como cantante y se presenta en el escenario distinto a Chile, pero antes, que esté Elton John, nadie se va a acordar de eso. Tú sabes que la gente cuando empieza la competencia va al baño, va a comprar, claro, no le interesa, y sobre eso mismo los medios de comunicación, a pesar de que ese día o el otro día la radio dice tal cosa, en la prensa dice en chiquitito tal cosa, tampoco se van a estar tocando esas canciones, esos temas, esos singles, como los ganadores del Festival de Viña durante esa semana, ese mes, puede ser durante todo ese año. Lo que sí ocurría anteriormente, porque, tal como sabemos, no estaban las redes sociales, entonces la radio tenía mucha importancia en la población. Si bien es cierto ahora la tiene, me refiero a lo musical. Exactamente, y a propósito de aquello, Julio, bueno, es una de las grandes preguntas que también nos hacíamos, no solamente en el Trasnoche, sino que también en la programación de la radio. Le preguntábamos a la gente, ¿cuál es la canción que ganó el año pasado? Y nadie se acuerda. Nadie, absolutamente nadie se acuerda, tanto en lo folclórico como en lo internacional. Yo lo que sé que ganó México en lo internacional y Perú ganó en la competencia folclórica, pero ahí a acordarse la canción, yo creo que ahí hay que preguntarle a don Google para saber ese tipo de respuestas. Y a propósito de radio, Julio, la radio fue el primer medio de comunicación que transmitió el Festival de Viña, ¿cierto? Sí, el primer festival, el primero, año 1, 1960, Radio Minería, la desaparecida Radio Minería, transmite el festival. La Radio Minería fue el primer medio de comunicación que transmitió el Festival de Viña. ¿Y cuándo se asoma la televisión? Hacia adelante. Y aquí en el libro puse una foto, rescaté una foto, una pregunta que tú también me hiciste delante. Los animadores de izquierda a derecha en esta foto del libro: Heraldo García, Carlos de la Sota y un joven Raúl Matas. Wow. Porque se iban alternando las noches. Claro. O la misma noche también se iban alternando. Puros cracks del micrófono en ese entonces, grandes figuras de la radio que se sumaban al Festival de Viña del Mar. ¿Y cuándo aparece la televisión acá en el Festival de Viña del Mar? Y otro dato también interesante, es que uno piensa ahora que cuando aparece, por ejemplo, Paulina Nite Cardona, que hizo 4 festivales, hasta entonces era la animadora más empoderada, porque se hacía respetar, pero también era la mujer que había creado un espacio para su género como animadora en la Quinta Vergara, y después estaba la Soleoneto y la Miriam Hernández y la Cecilia Boloco, pero antes de eso también existió una mujer en la Quinta Vergara. Estoy hablando de los años 60, donde la primera mujer que después fue modelo, trabajó en Sábado Gigante con Don Francisco, fue la señora Laura Gudak, que aún vive en Santiago,
una mujer preciosa que se dedicó a hacer modelaje, a trabajar en televisión, y ella fue la primera mujer en el Festival de Viña. Así que también un dato bien interesante para esto de cuando uno recopila la historia. Claro, me dice por acá William Rebolleo, nuestro control, que Laura Gudak era una mujer muy, muy, muy preciosa, ¿eh? Y que se notaba mucho en el escenario. Esa fue la primera mujer del Claro, fíjate del que ella además que era una mujer hermosa, era mujer muy elegante y era mujer muy educada. Ah, claro. Entonces, de hecho yo le pregunto acá, y ella me dice, yo le pregunto qué recuerda en este libro, me dice: eso fue todo un suceso, una experiencia muy buena, pero también muy ardua, con bastantes nervios por ser la primera vez en ese escenario. Obviamente, fui la primera mujer en cambiarme vestidos en la Quinta Vergara. Como no, se había que estar a la altura de esas instancias. Por aquellos años ya se notaba que perduraría en el tiempo. Había un grupo fenomenal con un empuje tremendo, una organización inmensa y siempre soñadora con esto de seguir avanzando. Son las palabras de Laura Gudak para este libro. Mira, o sea, estoy hablando del año 67, año cuando ingresa una mujer por primera vez como animadora al Festival de Viña. Claro, o sea, por primera vez entonces sería en este caso que una mujer ingresa al Festival de Viña del Mar, en el caso de Laura Gudak, y claro, una tradición que se mantiene hasta el día de hoy de que siempre tiene que haber mujeres, por supuesto, al mando o mejor dicho, animando el Festival de Viña del Mar. Y la televisión, ¿cuándo llega, por ejemplo, TVN a transmitir el Festival de Viña del Mar? Que por años lo estuvo emitiendo hasta por lo menos. Sí, recuerda que la televisión nacional a mediados pasados de los 60, la mitad hacia adelante de los 60, recién nace la televisión en Chile. Claro. ¿Cierto? Y las primeras grabaciones del festival, 71, 72, son en blanco y negro. Entonces ahí llega la televisión, transmite y tal, también transmite no todo, va transmitiendo parte y hace un compendio y lo lanza. Pero es bien interesante el tema de la televisión también, porque gracias a ella la gente empieza a encariñarse más con el festival, porque además de las radios se pasa a ser más nacional, no tan solamente local en cuanto a la quinta región, porque ahí estaba el canal de UCB Televisión. Televisión, sí. Entonces pasa a ser un tema mayor para el interés de la municipalidad de Viña del Mar, para que se difundiera con mayor razón este evento musical. Claro. Oiga, Julio, a propósito de mujer en el festival, hasta muy poquito acá en las pantallas, donde todavía está en desarrollo el festival a la 1:45, acaba de pasar una ex animadora del festival en los años 80, María Olga Fernández, estuvo acá recién desfilando en la alfombra roja también del Festival de Viña. También otra animadora muy recordada. Sí, en Estados Unidos, su hija también es famosa en Estados Unidos. Es actriz, la hija de María Olga. Animadores que tuvo el Festival de Viña, han tenido las mujeres que han sido animadoras, no coanimadoras. Claro. Recuerda que hubo un periodo que, como va a pasar ahora también, que acompañaban cada noche en aquellos tiempos a Bogdanovich. Algunas lo hacían bien, otras no, pero las que se han dedicado a hacer animación sí se han estudiado, se han hecho bien el trabajo de animadora. Bueno, y ella fue una de las grandes. Claro, de todas maneras, uno de los nombres inolvidables, junto también con Paulina Nin de Cardona, también con, ¿quién me acuerdo por acá? Bueno, más contemporáneo, Soledad Neto, Tonka Tomisic, Carolina de Moraz, ya. Pero yo que siempre me recuerdo en Viña es, por ejemplo, a Paulina Nin. Paulina Nin, otra que después vino de Paulina Nin, ¿cómo se llamaba? Que acompañaba a Antonio Bogdanovich, ya a finales de la década del 80, por ahí. Y que también estuvo en televisión. Pamela Oder, sí, Pamela Oder, que tengo entendido que es madre de un exdiputado también, que que también animó el Festival de Viña del Mar. Bueno, y ¿qué es lo que hace tan relevante el Festival de Viña, Julio, de acuerdo a lo que tú has hecho y de acuerdo a lo que tú cubriste, que se haya convertido en un festival tan importante, a pesar de que por lo menos del año 89, cuando empiezan a inaugurarse los megaconciertos en Chile, con este inolvidable concierto de Rod Stewart en el Estadio Nacional, y de ahí una seguidilla de conciertos que aumentarían la oferta musical en nuestro país, más otros festivales que se han sumado con el tiempo?
¿por qué sigue siendo tan relevante el Festival de Viña a pesar de toda esta competencia que ha surgido en los últimos años? Porque obviamente a través de la experiencia de los años se han mejorado, entendiendo que si traen a grandes artistas, le van a dar la relevancia a nivel internacional que se necesita y que merece el festival. Entonces no es menor que en otros tiempos, donde no estaba la tecnología, vinieron, como les decíamos, el 81, 82, los grandes del momento, pero sí, incluso venía, en un momento estaban sondeando a John Lennon para el festival. Sí. Y no pudo venir por problemas que no podía salir del país, para allá, para acá, y mandan a un estadounidense que la cantaba Pata Pata, pero venía John Lennon y él no pudo venir, y ahí tuvieron que el cambio. Pero radica en eso, en que se han preocupado siempre estar a la vanguardia, adelantar, inclusive adelantándose a la calidad de los artistas, y eso en los nuevos tiempos, sobre todo ahora que están estos señores, las industrias, las grúas, los empresariados, saben que si hay un buen negocio es traerlo a Chile, al Festival de Viña, porque además es una vitrina para Latinoamérica y además es una vitrina para los próximos conciertos en ese mismo país que se llama Chile. O sea, eso no se puede desconocer. ¿Cuántas veces ha venido a Chile, fuera del Festival de Viña, a actuar en nuestro país Ricardo Arjona, Marco Antonio Solís, etcétera? O sea, es una plataforma tremenda. A nuestro país han venido los más grandes del mundo. O sea, que haya cantado sobre el escenario Lionel Richie, Toto, Sting, Elton John, Morrissey, etcétera, es porque en verdad está considerado uno de los más grandes a nivel internacional, y mientras más avance el tiempo, más se posesiona como lo que es el festival musical más grande a nivel mundial. Eso sí que es cierto, no como otras pomadas que nos vendían en otros tiempos. Eso sí se hace cierto, y es, con respecto a la pregunta, es porque hemos preocupado de mantenerlo en esa altura. ¿Y cómo? A través de los grandes cantantes que visitan y que pisan la Quinta Vergara. Pero también implicó, de alguna otra manera, Julio, también el tema de, no sé si llamarlo sacrificar la competencia, porque hoy no tiene relevancia la competencia tanto internacional como folclórica, a diferencia de años anteriores. Hoy día, queramos o no, lo que más se destaca son precisamente la parrilla de artistas. Entonces, hoy o sea, sigue siendo, por supuesto, un festival de la canción, una competencia, pero hoy cobra mucho más relevancia el tema de la parrilla de artistas, tanto nacionales como internacionales, que vienen a Viña del Mar. Entonces, como el internacional de la canción, como que se ha dejado de lado. Y, derechamente, esto se convirtió en un festival de Viña, un festival musical, más que de competencia. Claro, por temas legales se mantiene la palabra festival, pero el respeto hacia el festival sabemos que no es tal. La gente compra el ticket para ir a ver en un show más íntimo, más cercano a su artista preferido. Claro. Y sí, por eso si ese artista viene por primera vez o es muy, muy querido, a las pocas horas se vendieron todos los tickets, todos los boletos. Y no va por la competencia. ¿Quién va por la competencia? Los familiares, la gente que lo conoce, y la industria pequeña que traslada a esos artistas, lamentablemente. Mira, cada uno... No es lo que ocurría en tiempos pretéritos. Claro. Pero tú tienes toda la razón. Esto es un show, y sobre todo después que sacaron la concha, lo hicieron más acústico, más profesionalizado televisivamente. Entonces, es otra cosa. Tiene el nombre festival, claro, pero es un concierto al aire libre para la televisión, un show, que es la razón por qué también algunos artistas no autorizan a que se graben y crean problemas legales y le crean problemas a la organización, claro, porque saben que eso después le va a joder toda la rutina que tenía en el escenario, en diferentes conciertos, que es la gira son las mismas canciones que se hacen en diferentes países. Entonces, claro, también hay un yin y un yang con respecto a los artistas que vienen al Festival de Viña. Y es porque esto es para la televisión. O sea, en el fondo se convirtió en un programa de televisión. O sea, igual que lo mismo que vemos, por ejemplo, con el Festival del Guaso del Muelle, que también se han convertido en otro programa de televisión, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Y como sabemos, se repasan durante todo el año las mismas rutinas en caso de los humoristas, los mismos shows en caso de los cantantes. Entonces, es algo que ahuyentó para siempre el cariño y el respeto que se le tenía a la competencia tanto nacional como internacional. Que antes inclusive el jurado era diferente, era el idóneo. Para el jurado folclórico había los folcloristas, los que saben del tema, y para el jurado internacional estaban señores que venían de la fama internacional. Vino el quinto Beatle. Claro. O sea, el señor estaba sentado ahí, el que trabajaba con los Beatles estuvo de jurado, o sea. Claro. Ahora no, ahora un jurado para las dos competencias, y ahí ya se hacen otra falta de respeto a las dos competencias, y donde además todo el jurado, si te das cuenta, no es el idóneo, porque alguna de repente puede haber un actor, puede haber... Y que no son... no, es que vamos a ver la parte porque como que es del público. No, si tiene que ser persona idónea para los jurados. Hasta eso se sacó y se puso un jurado para ambas competencias. Entonces, ahí se nota que se sacó, no se entendió bien el origen de todo esto, que es un festival, y el respeto hacia la competencia. Claro, mira, acá uno de nuestros auditores, Aldo Aste, recuerda, mire, dice que no se olvidaron recordar, por ejemplo, a don Vicente Gaponov, que fue el promotor municipal por casi 20 años del festival, dice desde el año 76 hasta el año 96, y don Carlos Ansaldo, quien fuera el relacionador público de la Municipalidad de Viña en su época de gloria. Eso algunos comentarios que nos destaca acá otro de nuestros auditores. Claro, Aquí Luis Gómez dice por acá, sí, Viña se convirtió, dice, en un show, no en un festival, pero además es una buena fuente de ingresos millonarios, no sé si para el municipio o para la organización, hasta el día de hoy, Julio, y según lo que... para ambas partes. Para ambas partes ganan. Claro. Sí. Ahora, con lo que dice, ¿cómo se llama el auditor? Luis Gómez. Ya, con lo que dice este señor, justamente Carlos Ansaldo era el secretario, era periodista, Aldo Aste, y era secretario de la alcaldía. Claro, Aldo Aste el que recordaba. Y este señor, que el alcalde de aquellos tiempos, que el señor Gustavo Lorca Rojas, envía a Benidorm. Y Carlos Ansaldo el que trae toda esta noticia a Viña: hay que hacer esto acá, eso es así. Conversé con los de la alcaldía de allá y hagamos esto y nos vamos y sigamos los mismos caminos. Esa es la importancia también de Carlos Ansaldo, claro, en la historia del Festival de Viña, del origen del Festival de Viña. Claro, y lo último, Julio, así que ya como una respuesta de lo que va a venir en los próximos años, ¿tú le ves futuro al Festival de Viña como tal? Sí, el Festival de Viña hace rato despegó, y esa es la razón del por qué cada vez vienen artistas que son muy consagrados a nivel internacional y que no solamente vienen en la cúspide de su carrera, sino que también vienen casi al final de su carrera, pero como son tan grandes, aquellos que vienen casi al final de la carrera, vienen porque como que les faltó jugar por ese equipo de fútbol. Porque yo no me retiro si no estoy en la Quinta Vergara. Claro. O sea, ya pasa a ser una propiedad a nivel internacional como festival musical o certamen musical, donde si no pasaste por ahí no te sirve o no va a estar en tu currículum de bien. El festival hace tiempo despegó y por eso vienen los más grandes. Y ya eso no tiene vuelta y cada vez va a ir mejorando más aún. Y porque yo insisto, a medida de la experiencia se ha ido corrigiendo muchos detalles. Lamentablemente no lo que a la competencia internacional y folclórica, pero sí se ha mejorado como imagen de reunión de artistas de elite, entonces de las grandes ligas, y eso augura un éxito a nivel internacional, porque eso ya está en los comentarios, está en el cóctel, está en Hollywood, está en Benidorm, está en Venecia, está en los festivales de cine, está en Le Mans con las carreras, en los cócteles rimbombantes, cuando se habla de música, Festival de Viña, yo estuve ahí, si está Marc Anthony invitado al cóctel, mira, no debieras ir. Entonces se escapó. Tenemos festival para rato.
Ya, eso nos deja bastante tranquilo porque siempre. es una tradición, porque ya se ha convertido en una tradición que ojalá, digamos, perdure con el tiempo. Julio Fernando San Martín, periodista, escritor, autor de este libro de los 60 años del Festival de Viña del Mar, publicado el año 2019. Me preguntan, ¿dónde se puede conseguir ese libro? Bueno, estaban librerías, pero se retiraron, se terminaron ya todo. A mí me quedan algunos ejemplares y que podrían escribirme a Fernando de la Costa 2 @gmail.com. Fernando de la Costa 2 con número, Fernando de la Costa 2 @gmail.com. Ya, vamos a colocar el mail ahí en la pantalla de BioBio TV para algunos interesados o interesadas del libro del Festival de Viña del Mar de los 60 años. Julio Fernando San Martín, muchas gracias, de verdad, un gusto de conversar contigo de la historia del festival y bueno, invitamos también a la gente a que también se documente con este extraordinario libro que resume 60 años y ya un festival que ya a poco va a cumplir 70 años de vida y del cual forma parte de la historia. No perder la memoria porque el festival ha formado parte, es parte del ADN de todos los chilenos y chilenas y bueno, no hay que cuidarlo y hay que seguir ahí estando bastante atentos a lo que va a pasar en los próximos días. Mi querido Julio, un abrazo a la distancia y muchas gracias por conversar con nosotros. Igualmente para ti, Nico, un tremendo abrazo y sobre todo para todos los auditores que nos están escuchando a esta hora a nivel nacional a lo largo de todo el país y a nivel internacional. Un abrazo para todos y gracias. Abrazo grande, que estés muy bien pues. Gracias. Julio Fernando San Martín, periodista, escritor de este autor.